Según Pachas 2019, el escritor peruano nació en Santiago de Chuco, La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Fue criado en una familia modesta y tradicional. Sus progenitores, Francisco Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue el menor de 11 hermanos. Su poema Espergesia nos menciona: yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Fue el gran dolor que emergió al traerlo a esta vida y nos da a conocer sus vicisitudes, premoniciones y lamentos del poeta peruano que solo era el comienzo de su vida. César Vallejo ingresó a la Universidad de Trujillo, donde obtuvo su bachillerato de letras. Viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos. Se sumó al denominado Grupo Norte, liderado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, entre otros. En 1920 regresó a su pueblo natal y tuvo problemas en un incidente por el que fue llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Un año después partió a París, donde permanecerá hasta el fin de sus días. Se comprometió con el marxismo. Se casa con Georgette Philips Pack en 1934. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938. Según Oliva, en el año 2017, nos dice que en la actualidad el concepto de emprendedor es muy importante, pues este concepto se refiere a toda persona que es capaz de liderar con creatividad para resolver ciertas dificultades. Asimismo, nos dice que cuando hablamos de emprendimiento cultural, nos vamos a referir a un grupo de individuos que tienen esa capacidad de concertar la cultura y la economía. El emprendimiento cultural es un término que engloba todas las actividades económicas referidas al arte y a la cultura en general. Al igual que el emprendedor como agente económico, el emprendedor cultural se enfoca en la innovación y en la creación de oportunidades, pero sus acciones no están motivadas únicamente por fines comerciales. Antes bien, su propósito es doble. Por una parte, producir y difundir valores culturales y por otra parte, obtener ganancias financieras y reconocimiento por sus actividades. En este punto mencionaré la evolución del documental. Según Vázquez Herrero 2019, nos dice que en los años 1894 y 1895, gracias a la cinematografía de los hermanos Lumière y al kinetoscopio de Thomas Alva Edison, pudieron evocar el primer surgimiento de lo que luego sería el género del cine documental. En su mayoría eran tomas de menos de 1 minuto, como por ejemplo la salida de los trabajadores de la fábrica, realizada en 1895. Entonces, para poner en perspectiva esta evolución, creemos que nos encontramos en un momento sin precedentes en la historia de la comunicación, viviendo un intenso periodo de innovación y reinvención del formato documental, hacia el que se encamina la tecnología como intermediario. La guerra civil fue un conflicto devastador, pero a la vez inspiró en la creación de obras de arte, sobre todo dentro del campo literario. Según manifiesta de la Sota, el poemario España aparta de mí este cáliz es considerado el mayor ejemplar que tuvo como tema la guerra civil, donde se refleja el enfrentamiento entre dos grandes tradiciones de España. Por una parte, se buscaba construir un sistema de realización social, donde implicaba que cada persona era libre de poder tomar sus decisiones democráticamente, mientras la otra parte solo se centraba en desatar caos creando una política fascista. Según de la Sota Ortega, menciona que el poemario está formado por un total de 15 poemas, donde en cada escrito refleja el lado humano y solidario del poeta. Fue un grupo de soldados
pertenecientes a la región de Cataluña, quienes fueron los que imprimieron y editaron este poemario. La primera edición estuvo a cargo de Manuel Altolaguirre y seguidamente fue publicado por su esposa Georgette Philippard en 1939, justo un año después de la partida de nuestro poeta. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: «No mueras, te amo tanto». Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: «No nos dejes, valor, vuelve a la vida». Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando: «Tanto amor y no poder nada contra la muerte». Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego en común: «Quédate, hermano». Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Análisis de la obra. A lo largo de la obra España parte de Misticalis, Vallejo plasma sus ideales centrados en el espíritu humanístico, influenciado por las creencias y costumbres vividas a lo largo de su vida, donde también podemos decir que trata del futuro que los niños tendrán que superar después de vivir los despojos que dejó la guerra civil en España, un enfrentamiento bélico que dejó millones de muertos, heridos y muchos hogares destruidos. En conclusión, según Luque 2020, nos manifiesta que el poemario se inspira en un pasaje de los Evangelios, cuando Cristo, en la disyuntiva de evitar los sufrimientos y sacrificios, por amor a la humanidad se dirige a Dios diciéndole: «Padre, aparta de mí este cáliz». Vallejo identifica al miliciano republicano que parte al frente de combate comparándolo con un Cristo sufriente, quien ha de sufrir y morir en una pelea y que desde la óptica del poeta trasciende a una dimensión cósmica y hace una contemplación alucinante del martirio de un pueblo en su lucha fratricida más espantosa, de la cual el poeta tiene esperanza y fe que este pueblo renazca con la luz y brillo como en el relato bíblico. Buenas noches, tenemos el gusto de tener como invitado al licenciado José Núñez. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Por favor, cuéntenos un poco más acerca de usted. Bueno, mi nombre es José Reinaldo Núñez Bolívar. Soy administrador de empresa de la Universidad Pacífico. Tengo un servicio de 30 años en la Municipalidad de Santiago de Surco, a nivel de funcionario, especialista en racionalización y ingeniería administrativa. Soy una persona que, en lo que se refiere a mi profesionalidad, busco ayudar a las demás personas. Soy casado, tengo 2 hijas, ya señoritas y profesionales también. Como usted pudo visualizar nuestro video del documental España parte de mí este cáliz, le estaremos realizando unas cuantas preguntas para conocer su apreciación acerca de esta obra, que es una obra considerada una de las mejores obras literarias de la que tuvo la guerra civil. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Bueno, la primera pregunta es: ¿considera que la obra de Vallejo, España parte de mí este cáliz, guarda relación con alguna experiencia vivida? Bueno, creo que tiene mucho de realidad la obra, porque yo creo que la frase más importante en nuestra vida
es buscar de servir antes de ser servido. O sea, en la vida uno debe buscar de servir a los demás y no servirse de los demás. Y él justamente se preocupa por un país que España, que estaba pasando una crisis tremenda. Tenía una guerra civil. Y la verdad es que España, aparte, tenía a su cargo a muchos países latinoamericanos. Entonces, la caída de ese país podría haber causado un problema para los demás países que dependían de él. Por eso es la preocupación de César Vallejo, y la preocupación justamente mía también ha sido así en mi trabajo. Cuando gente que iba a pedir alguna información, muchas veces yo veía que eran personas que buscaban de una información y compañeros no les sabían dar una información buena o lo hacían por gusto para buscar un lucro. Entonces yo me acercaba y gracias al cargo que tenía los podía servir. Creo que esa es la base de Vallejo, el buscar de servir para que todo fluya en buena, termine bien y dé la tranquilidad a los demás. Es un comportamiento que quita el egoísmo de su persona, ¿no? Gracias. Señor licenciado, buenas noches. Buenas José noches. Núñez, ¿no? José Núñez, doctor. Efectivamente. ¿Qué valores puede rescatar en la obra de César Vallejos, España aparta de mí este cáliz? Bueno, hay muchos valores que se puede rescatar, entre ellos veríamos justamente la solidaridad, que busca de identificarse con el problema de los demás. En este caso de sus hermanos de España y Perú, a más cercanía. El amor a un pueblo que le está dando una acogida y verla ser un poco más sensible en su comportamiento y su visión social. Trata de identificarse, es una persona, o en esa obra se ve la empatía del escritor, la identificación del que sufre, la identificación de la persona que está pasando momentos difíciles. Y él se identifica justamente la obra del nombre que tiene a España aparta a mí este cáliz, es que él se sentía responsable de buscar una salida para España. Él estaba sufriendo que Cristo había sufrido al ver que el pueblo no le respondía y que estaba yéndose a la perdición. Eso es mi querido. Muchas gracias. Licenciado, buenas noches. Le saluda el estudiante John Paco. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué problemática considera usted que aborda el poeta César Vallejo con el poema España aparta de mí este cáliz? Y además, complementar la pregunta, ¿considera usted que este problema que aborda el maestro poeta César Vallejo es un problema actual? ¿Se mantiene vigente? Bueno, sí, efectivamente, como les decía, el problema ha surgido porque España estaba con una guerra civil interna, lo cual estaba trayendo una crisis al país. Y efectivamente, en la actualidad, al menos la forma como yo lo veo, porque hay otras personas que no lo ven así, yo veo que hay una crisis política interna en el país. Entonces, ante ese problema económico y está trayendo problemas a la sociedad minoritaria en cuestión de abastecimiento alimentario, ingresos económicos, no hay trabajo. Entonces esta obra nos llama a que los que podamos hacer algo por nuestro país, pongamos el hombro o hagamos algo para que se mejore, ¿no? Que sea más fructífero y que salgamos de la crisis. Buenas noches, doctor. Mi nombre es María Guardia. Procediendo con las preguntas, la número 5. ¿Qué legado cree usted
que la obra España parte de mí, este cáliz, no nos dejaría en este caso para nuestro desarrollo profesional? Bueno, yo como les di en el ejemplo anterior, creo que dentro del ámbito de trabajo que uno tiene su profesionalidad, debe buscar siempre ser servicial, siempre identificarse con las demás personas. Hay mucha gente que busca su interés personal, pero un profesional debe ser una persona que da sin esperar recibir. La satisfacción del profesional debe ser la satisfacción de haber servido a los demás, de haber dado una satisfacción a los demás. Creo que esta obra nos pide que seamos sensibles ante el sentir de nuestra sociedad. Eso es lo que podríamos darle una idea pequeña y breve para no cansarlos tanto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Estamos para servirlos. Un gusto y que sean buenos profesionales de acuerdo a la enseñanza de César Vallejo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Licenciado.